Hola, gente del mundo, nuevo capítulo de nuestras vacaciones en una ciudad de Zaragoza, en una de las ciudades, en un pueblecito en el que hubo la batalla de Belchite, es decir, que estamos en el pueblo de Belchite. Vamos a hacer una visita guiada por los prestigios de una guerra, de la guerra civil española. Nos van a ver un pueblo que está medio en ruinas, bueno, está en ruinas total. Pero antes de hacer la visita guiada, vamos a tomarnos un cafecito, porque todavía es muy pronto. Lo tenemos a las 12 más o menos y son las 11:15, así que vamos a aprovechar, ya vean por allí van, vamos a aprovechar y nos vamos a tomar un café con un calor, madre mía, nos vamos a asar hoy, no te lo puedas perder, que está chulísima, así que no te olvides en suscribirte y darle al like y compartir todas esas cosas. Así que vamos a tomar un café y nos vamos a ver los resquicios de la batalla de Belchite. Hoy vamos a tomar café, mira, Belchite, y vamos a empezar. Si encontramos donde tenemos que ir, bueno, allí hay un montón de gente, así que seguramente que sea por allí. Mira, esta es la entrada. Claro. No puedes entrar si no. Ahora yo creo que vamos a pasar un poquito de calor, pero solo un poquito. En primer lugar me voy a presentar, me llamo Elodia y os voy a acompañar por el pueblo viejo de Belchite. Y bueno, antes de comenzar, decirles que sé que es un tema delicado y que lo voy a tratar con el mayor respeto y neutralidad posible. Todos los datos que voy a contar son datos históricos contrastados y también contaré alguna historia de personas de aquí del pueblo o de mi familia. También comentaros que Belchite es tristemente conocido por la batalla que tiene lugar aquí en el año 37. Aunque no quiero que se queden con la sensación de que el pueblo viejo se queda después de la guerra como lo vemos ahora, porque no es así. En este pueblo se va a seguir viviendo hasta el año 64. De hecho, mi abuelo vivió en esta casa del balcón hasta ese año. Sí que es verdad que se va a quedar bastante destruido por la guerra, pero lo que vemos ahora sobre todo es consecuencia del abandono que ha sufrido durante tantos años el pueblo viejo de Belchite. Hemos entrado por ahí. Ahí hemos entrado. Está todo derrumbado, hija. Sí. Necesita una reformita, ¿no? Esto ya no lo van a reformar, cariño. Ya lo van a dejar así para la historia. Para que te imaginas cómo era cuando venían aquí y pegaban tiros y bombazos y todas esas cosas. Pero me resulta irónico que hayan seguido viviendo aquí después de... He parado aquí porque sí que es verdad que si os fijáis lo podéis ver prácticamente por todo el pueblo, pero en esta pared se observa especialmente bien y son todos los impactos de metralla. De hecho, en algunos se ve hasta la trayectoria que tomaron las balas. Que a mí aquí siempre me entra la misma reflexión. Decía, tienes una pared tan gruesa que la arena en un cuerpo humano, que la arena en una persona. En una calle mayor, y en esta calle vivían las familias más ricas del pueblo. Eso era el hospital de Belchite. Era un hospital pequeñito, de pueblo de entonces, pero que durante la batalla se va a saturar, entonces van a tener que improvisar diferentes hospitales de campaña. Encontramos ahora en una de las diferentes cosas comunes que hay en Belchite, y no sé si habéis fijado cuando veníais hacia aquí, que tenemos bastante extensión de olivar. De hecho, el pueblo es un pueblo agrícola que vive sobre todo del aceite de oliva. Y entonces antiguamente en las casas era típico tener trujales, que los trujales son unos pozos donde se almacena el aceite. La casa que había aquí tenía uno, que más o menos era de unos 4 metros de profundidad por 4 metros de ancho. Como la batalla tiene lugar en verano y la recolección de oliva es en invierno, se encuentra vacío. Entonces lo van a utilizar para echar los cuerpos. No sabemos exactamente cuántas personas hay aquí. Hay testimonios que dicen unas 80, otros llegan a decir incluso unas 300 personas. Sí, señora. Ahí abajo hay un montón de gente enterrada. Bueno, enterrada, tirados ahí. No, pero ahí es donde están. Dicen que 80, entre 80 y 300, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor hasta más. No, ya he dicho 80. 80, pero que otros dicen que 300. Pero me digo que tiene que haber hasta más incluso. Pero bueno, mira cómo ha quedado, macho. De todas formas, pueblos como este tiene que haber un montón por ahí, Vamos a llegar ahora a la plaza, pero aquí dice que no hay sombra. No hay sombra, dice. Vaya desastre, macho. La que liaron aquí. Bueno, la que liaron a la que se lió. Todo destrozado, Mira. Es la Plaza Vieja y lo que más llama la atención en esta plaza es la cruz, que es una cruz en honor a los caídos.
cuando ya finaliza la guerra, donde está esta cruz colocan una de madera, y ya cuando están construyendo el pueblo nuevo, a los presos republicanos que lo están haciendo, les mandan construir la que veis. En el pueblo siempre se ha dicho que esta cruz tiene tantos remaches como por eso ayudaron a forjarla. Y lo otro que llama la atención de esta plaza es la torre que nos está dando en la querida sombra, que es la torre del reloj del siglo XIV de estilo mudéjar. El mudéjar aragonés se caracterizaba sobre todo porque decoraba todos los espacios. Entonces llama bastante la atención que solo esté decorada en la parte superior. Eso es por lo que comentaba al principio de que las casas estaban adosadas. Entonces solo van a decorar la parte de la torre que se veía. Esta torre pertenecía a la iglesia de San Juan, que anteriormente había sido la sinagoga. Y yo siempre digo que es un poco, salvando las distancias, pero que es un poco la torre de Pisa de Belchite. Desde lejos se ve mejor, pero si os fijáis está bastante torcida. Empezaron a construirla bien, pero como a mitad se les fue. El objetivo principal del ejército republicano no era Belchite, su objetivo era Zaragoza. Para ir desde donde estaban hacia Zaragoza tenían que pasar por Belchite. Lo que pasa es que pensaban que Belchite iba a ser cuestión de 2-3 días como mucho, pero van a ser 14. Sobre todo van a creer esto por el número de efectivos. Más o menos van a ser unos 5.000 soldados nacionales frente a unos 25.000 republicanos. Entonces Belchite deja de ser una victoria estratégica para ser una victoria moral. Mira cómo está ahí en alza, con lo destruida que está. Mira, se mantiene, ¿eh? Madre mía, macho, el calvario que tuvieron que pasar aquí la gente. Bueno, aquí en muchos sitios, pero estoy viendo esto, pero mira cómo mola la iglesia. Guau, chaval. Hombre, hay cosas que las están reformando, como esto de por aquí. Pero mira la iglesia, cómo mola. Bueno, una historia chula, ya verás. Bueno, pues estamos delante de la iglesia de San Martín, que a esta iglesia sí que podemos entrar, pero primero os quiero hablar de las cosas que había en el pueblo. En primer lugar, del edificio que se encontraba en el pueblo, en la plaza. En primer lugar, del edificio que se encontraba enfrente de la iglesia, porque ya estaba situado el Cine Teatro Goya. De hecho, donde veis los agujeros, ahí es donde iba situado el escenario. Y no solo tenían cines, casinos, teatros, también en la casa de enfrente estaba situado el bar del Churrero, que era un bar que hacía baile todos los domingos. De hecho, hace unos años, una asociación aquí del pueblo, que se llama la Asociación del Ayondero, vino con personas mayores que habían vivido en consiguieron despejar un poquito, consiguieron entrar a la casa y despejar un poquito lo que había sido la pista de baile, y varios de ellos pues se pusieron a bailar recordando sus domingos de jóvenes en el bar del Churrero. Hablar de Natalio Vaquero, que Natalio es un hombre de aquí de Belchite, que van a hacer justo en plena batalla, el 1 de septiembre de 1937, en una de las cuevas que se encuentran por aquí detrás. Ya de mayor, Natalio va a ir paseando por aquí y se le va a ocurrir la frase que vais a ver escrita en la puerta de la iglesia, que pone: pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Primero la escribió con yeso, ya luego más adelante con pintura, y él era jotero e hizo una jota con ella que ahora os voy a poner. Pero la verdad que se ha quedado esta frase como símbolo de Belchite, porque refleja muy bien el sentimiento que tuvieron todos los belchitanos de tener que dejar sus casas, de tener que dejar su pueblo e irse a un pueblo nuevo. Dentro de la iglesia San Martín de Tours, era la iglesia parroquial de Belchite y lo va a ser hasta el año 37, hasta después de la batalla. También durante la batalla van a utilizar la iglesia como hospital y había población civil refugiada en ella porque creían que estaban más seguros que en sus casas. Lo que va a ocurrir el 2 de septiembre en plena batalla va a ser que va a caer una bomba en uno de los nervios de la cúpula central y va a derribar el techo, lo que va a hacer que la mayoría de personas que aquí se encuentren van a morir sepultadas. De hecho, sigue estando la fosa común aquí detrás en lo que eran los huertos de los curas. Todavía se puede ver en las predicciones a los 4 evangelistas conservar la policromía o incluso el bastidor de viento. Y también los agujeros que veis en las diferentes capillas son agujeros de bombas que cayeron durante la guerra. Si quieren ahora les dejo unos minutos para que vean un poquito mejor la iglesia, hagan alguna fotografía y ya continuamos la visita. Os espero por la sombra. Hombre, es que está muy destrozado, pero yo qué sé, arreglarlo un poquillo. Pero ¿y qué vas a arreglar aquí? No sé, por tenerlo como recuerdo. Los andamios es la iglesia de San Rafael, que pertenecía al convento de las Madres Dominicas.
y ya ves que está en estado de conservación lamentable. De hecho está en la lista roja de patrimonio. Pero hace unos años intentaron restaurarla, no se pudo, y lo que se ha hecho es apuntalarla para que no se caiga. Y por ahí, ahí estaba situada la Puerta del Pozo, que fue la que derribaron antes de la guerra. Y por ahí será por donde el ejército republicano intenta entrar al pueblo por primera vez, pero no lo van a conseguir. Lo que van a hacer durante la batalla, aparte de cortar todo suministro, tanto de luz como de agua, hay una acequia, que bueno, no se ve mucho, pero para que la ubiquéis un poco, ¿veis la valla del que tiene como cuerdas? Y detrás se ve como maleza. Vale, pues por ahí pasa la acequia BQ, que es una acequia que a día de hoy todavía la siguen utilizando, que cabéis prácticamente de pie. Esta acequia antiguamente, ahora sí que está descubierta, pero antiguamente pasaba por debajo de las casas, estaba soterrada. Y también va por detrás de la iglesia de San Agustín, que la vemos ahí al fondo la torre. Lo que van a hacer durante la batalla va a ser que la van a secar, se van a meter dentro de la acequia y caminando es como consiguen llegar hasta la iglesia y así entrar a Belchite. Y lo que va a hacer aquí el ejército republicano va a ser que va a instalar su cuartel de invierno. Van a estar durante 6 meses, hasta marzo del 38, que va a tener lugar este tercer episodio. Va a ser una batalla corta de 2 días, el 8 y el 9 de marzo, y lo que va a ocurrir es que va a venir la Legión Cóndor alemana, va a lanzar 4 bombas de 500 kilos y después del bombardeo Belchite volverá a estar otra vez en zona nacional. A los pocos días de esta batalla va a venir Franco a Belchite, se va a asomar justo a la ventanita que queda un poquito de casa de la Gaby para dirigirse a las tropas, y ahí es cuando Franco va a hacer su famosa promesa. Va a prometer que sobre estas ruinas va a construir una ciudad bella y que a sus campos sedientos les va a traer el agua para que no falte el pan en ningún hogar. Pues bueno, han pasado más de 80 años, el agua todavía no ha llegado, y a los 2 meses de decir que iba a reconstruir el pueblo, ya había un borrador para la construcción del pueblo nuevo, ya se había decidido dejar este en ruinas. Belchite se podría haber reconstruido como muchos pueblos en España, lo habéis podido ir viendo en las fotografías. Más o menos se estima que el 30% del pueblo va a estar totalmente destruido y un 50% dañado. Básicamente decían dejarlo en ruinas como propaganda política, para que todo el mundo vea la barbarie roja de lo que el ejército republicano es capaz de hacer. Y lo primero que van a hacer ya en el año 39 va a ser que van a expropiar a las familias de sus casas. Y también se va a hacer una ordenanza en la que se va a prohibir cualquier arreglo en ellas. Aún así, cuando la guerra acaba, la gente empieza a volver a Belchite. Mientras construyen el pueblo nuevo, les van a dejar seguir viviendo en este, pero va a haber muy pocos afortunados que puedan volver a sus casas. Sobre todo va a haber 2 situaciones, que además yo en mi familia tengo las 2. Cuando la guerra acaba y la familia de mi abuela vuelven de Híjar, se encuentran que su casa está destruida. ¿Qué es lo que hacen? Se meten a vivir en casa de otra familia. Una familia que no puede volver porque en su casa está viviendo la de mi abuela. También serán de las primeras que se trasladen al pueblo nuevo. Les van a dar casa ya en el año 42. En cambio, la situación de mi abuelo es al revés. Cuando mi bisabuela, con sus 3 hijos pequeños, vuelve al pueblo, se encuentra que en su casa hay viviendo una familia. Ella no puede decir nada porque su marido había combatido en el bando republicano. ¿Qué hacen con estas familias? Pues les van a construir un campo de desplazados. Es parecido a un campo de refugiados. Está a 2 kilómetros de Belchite y son unos barracones con 75 viviendas muy humildes. Le llamamos en el pueblo Rusia o la pequeña Rusia, porque las familias que van a ir a vivir allí son todas de tendencia republicana o familias de los presos que están construyendo el pueblo nuevo. Vamos al último punto de la visita. Hay una iglesia, pero es un desastre, macho, lo que... A ver, como seguramente en muchos pueblos, en muchos sitios, en muchos lugares, de cuando la guerra, en todos lados, esto es lógico y normal. Pero macho, que tienen un desastre y encima nos está contando la muchacha que es que hay una ley que prohíbe arreglar. Tanto en la época de cuando les dejaron venir al pueblo después de que terminara la guerra, como ahora. Es decir, solamente se puede, como está eso de allí, solamente se puede sujetar para que no se deteriore más, pero no pueden arreglar, no pueden modificar. Entonces la gente que vino aquí después de la guerra lo tenían todo o derruido o casi destrozado. Madre mía, macho. Y le tuvieron, por eso hicieron el pueblo de Belchite nuevo, el pueblo nuevo, lo hicieron al lado, pero encima los engañaron. Dijeron que les los iban a dar gratis. Y resulta que cuando se fueron allá a vivir, mira, destrozado. Cuando se fueron allí a vivir, primero tuvieron que pagar un alquiler y luego tuvieron que comprarlas. Es verdad que no al precio del mercado, sino más barato, pero vamos, que después de la posguerra, con lo que habían pasado, todo arruinado, pues como que les costó demasiado, ¿no?
Así que vinieron aquí y saquearon un montón de cosas para vender. Así que el vertidero de la guerra, pues el vertidero de lo que quitaron y todo el rollo. Mira, todavía hay cartelitos de la calle. Pero es una visita chula, ¿eh? Bueno, que se me han ido para adelante, mira. Vamos hacia la iglesia. Vamos para allá. Mira, ¿ves? Esto es lo único que dejan hacer. Apuntalar, para que no se caiga. Pero no dejan ni arreglar, ni modificar, ni nada de nada. Y el pueblo nuevo de Belchite lo van a empezar a construir en el año 40 y va a ser una construcción de regiones devastadas. Hasta el año 45 van a ser presos republicanos los que lo estén construyendo. En el año 54 va a venir Franco a inaugurarlo, pero no va a estar acabado el pueblo hasta el año 64. Mientras tanto, lo que va a haber es una convivencia entre los dos pueblos. Primero va a haber poca gente viviendo en el pueblo nuevo, que va a tener que venir hasta todo. Va a tener que venir a comprar, a las escuelas, a misa. En la iglesia que se van a seguir utilizando es esta, la de San Agustín. Y la verdad que en Belchite se le tiene especial cariño, porque hay muchas personas que han nacido en el pueblo nuevo y aún así han sido bautizadas o comulgadas todavía en esta iglesia. Y luego será al revés, va a haber poca gente viviendo en este pueblo, que va a tener que ir al pueblo nuevo a todo hasta que al final se quede vacío. Y se va a quedar vacío en el año 64, cuando terminan de construir el pueblo nuevo, y entonces hace una ordenanza en la que se va a prohibir vivir en el pueblo viejo. De hecho, a los últimos habitantes los va a tener que sacar la Guardia Civil de sus casas, porque no la querían abandonar. Y es una pena, porque a esta iglesia no podemos entrar por seguridad, pero sí que nos vamos a asomar. Es una iglesia barroca, que a mí me parece preciosa, y por esta iglesia es por donde el ejército republicano consiguió entrar al pueblo. Hicieron el agujero que veréis al fondo en el ábside y por ahí entraron. Vamos a... Mira. Eso de allí, no es un agujerito, es el agujerón. Por ahí es por donde entraron. La siguieron usando, pusieron un retablo ahí delante y la siguieron usando. Y el techo también estaba, pero se lo llevaron para hacer la iglesia del pueblo nuevo. Y bueno, espero que os haya gustado la visita a pesar del calor que hemos pasado. No sé si habéis quedado con alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Me lo ponéis fácil, ¿eh? Pues muchísimas gracias por haber venido. Ya os dejo que os vayáis a tomar una cerveza bien fría, que yo creo que es lo que pide el cuerpo, ¿no? Pues muchas gracias. Mira, un proyectil todavía hay ahí. Bueno, hay muchos que se han encontrado, pero ahí está el proyectil. ¿Lo ves, Rubia? Sí, se veía de también. Yo no lo veía. Pero es que soy muy cegato. Bueno, pues ya he terminado la visita aquí a Belchite. La verdad es que es una visita... Está chula, está entretenida y te enteras de algunas cosas, pero al que le guste la historia, le gusten estas cositas y los edificios así en ruinas y saber cosas de ellos, pues está muy chulo, la verdad. Pero también te recomiendo una cosa, que vengas en otra época, que ahora hace mucho calor. También otra visita nocturna, pero nosotros no la hemos cogido, aunque también tiene que estar muy bien. Mira, ahí se ve toda la calle principal, que ya estamos saliendo. Ah, no, yo pensaba que era de los últimos, ¿no? Todavía hay gente por ahí, mira. Aquí en la sombrita que se ve algo mejor. Mira, la salida. Esa es la salida. Esta es una de las pocas puertas que queda ya en pie. Abre a las 3:30. Vale. Y luego las otras. Salimos. Ay, mira qué calor. No te olvides en suscribirte y darle al like y compartir todas esas cosas. Lo dicho, chao, pescado.